puedan tener al menos un poquito. Por eso a esta hora nos acompaña Manuel Mashwashka, él es ex viceministro de Minas y Energía durante el año 2003 al año 2009. Ex viceministro, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Buenos días, muy grato saludarlos. Hay una pregunta que surgió, ex viceministro, la semana pasada y tiene que ver con el argumento que daba el ministro de Energía de Ecuador sobre el mantenimiento que tenía el sistema eléctrico colombiano y que por dicho mantenimiento se reducía la cantidad de energía exportada de Colombia a Ecuador. ¿Eso es cierto? ¿Es el mantenimiento que se le está dando a la red eléctrica colombiana la que redujo la exportación de energía al país vecino? Yo no tengo esa novedad que haya sido por un mantenimiento. Yo lo que entiendo es que hubo una regulación reciente del Ministerio de Minas que lo que dijo es que se exportaría energía a Ecuador, pero exclusivamente con plantas térmicas. Es decir, Colombia comienza a cuidar un poco su agua y a decir si le exporto con las plantas térmicas, con unas plantas que tenemos a líquidos, que, digamos, se pueden utilizar porque no están cubriendo hoy la demanda colombiana. Ahora con el anuncio que se hizo hace un par de días, entonces lo que uno entiende es que va a haber más exportación respecto de Colombia a Ecuador con plantas térmicas, con energía, llamémoslo así, que proviene de plantas de diésel y de pronto algunas de gas. Eso es lo que yo he entendido respecto a este asunto. Pero, doctor Mashwashka, para que nos explique a los que pues no somos obviamente expertos en esto, porque este es un arreglo entre gobiernos, entre el presidente Lazo y el presidente Petro, pero los que generan la energía en Colombia son privados. ¿Cómo funciona ese mecanismo? Que dos presidentes llegan a un acuerdo, pero entonces ahí ¿quién se mete? ¿Cómo opera ese sistema en el que pues se traspasa energía de un país a otro? Digamos que supongamos que hay un día normal, que no estamos en ningún tema de sequías. En un día normal, Colombia produce su energía y si Ecuador requiere energía, entra como una demanda más en Colombia. Cuando entra como una demanda más en Colombia, entonces lo que hace el sistema colombiano es que despacha a través del mismo sistema, como si fuera otra demanda de Colombia, despacha con plantas más costosas. Entonces, entonces este acuerdo, digamos, que existe regulatorio, se implementa a través de un tema de una coordinación en el mercado. La novedad ahora es que más allá de ese acuerdo, lo que dijo Colombia es, hombre, no vamos a tener una exportación, pero solamente con cierto tipo de plantas. Entonces, la demanda colombiana hasta un punto se suple con su sistema de plantas que están a hidro, de plantas térmicas, y cuando entra Ecuador a demandar energía, entonces prendemos unas plantas que no son de las hidros, sino de las plantas que pueden tener combustibles fósiles para poder servirlos. ¿Eso alcanza? Sí, señor. No, adelante, viceministro, adelante. Entonces, digamos que estos acuerdos entre gobiernos se pueden coordinar en la regulación y eso se ha hecho desde el 2004, si no me equivoco, tenemos unos despachos realmente coordinados entre Colombia y Ecuador. Entonces, eso se puede implementar, los hemos hecho de diferentes modalidades. La modalidad actual básicamente es Colombia exporta, pero exportará de plantas que generen y que no se requieran para atender la demanda, y que afortunadamente hoy tenemos ese respaldo con unas plantas que tienen combustibles a gas y a líquidos. Sí. Pero se pregunta uno, el viceministro se pregunta uno, ¿Colombia está en condiciones de hacer de prestar este servicio, así sea con las plantas térmicas, cuando se avecina un fenómeno del Niño, que seguramente vamos a necesitar nosotros en Colombia estas plantas? Es decir, ¿Colombia está en capacidad en este momento de hacer eso? En este momento, la respuesta es relativamente fácil. En este momento, sí. Dependiendo de cómo se desarrolla el verano, pues entonces se pueden requerir más plantas térmicas para la atención doméstica y en ese momento tendremos que ver si alcanza para Ecuador. ¿Sí?
Pero ex viceministro Malliguasca, no entiendo muy bien. Usted nos acaba de decir que lo que vamos a usar o que lo que usaríamos para Ecuador son plantas con combustibles fósiles. Eso es lo que le entiendo de lo que usted acaba de decir. Entonces, para hacer ese suministro de energía, nosotros estaríamos usando plantas que son más contaminantes, o eso no es una interpretación. Sí, pues sí son más contaminantes, pero se necesitan en este momento. O sea, se necesitan, pero no para nosotros, se necesitan para afuera. En este momento sí, en este momento se necesitan para afuera, pero digamos el criterio de más contaminante es un criterio, primero, que son plantas que despachan muy poco. Entonces, en este momento uno podría resumir, sí hay más contaminación, pero es una contaminación eventual, muy poca comparado con las necesidades pues, que se requieren en el sistema. Y eventualmente, de pronto el mismo sistema colombiano las requiere si los embalses bajan mucho. Y nuestro despacho eléctrico no tiene un criterio, una restricción sobre contaminación. Ecuador está viviendo una sequía que se supone, no digo del mismo nivel, pero lo que dice un poco los pronósticos es que va a vivir Colombia entre enero y abril, que son meses en los que acá llueve mucho. Según los pronósticos, ¿cómo pinta la cosa acá? Respecto al nivel de los embalses, ¿cómo están? Respecto a la demanda, ¿cómo puede subir? ¿Usted cree que hay razones para preocuparse? Yo creo que sí hay razones para preocuparse, y las razones son algo, no tanto en la parte física, en el sentido que la energía en este momento Colombia la tiene, cuentas con suficientes plantas y con suficiente energía para poder superar un fenómeno del Niño, y eso está descansando en el parque térmico. El mejor amigo en un momento crítico de clima es el parque térmico, ¿sí? Pero el tema es financiero en dos sentidos. Sentido uno, muchas comercializadoras de energía hoy en Colombia tienen que comprar energía en la bolsa, y la bolsa de energía está costosa porque estamos generando con el parque térmico. Y dos, esas empresas no pueden llevar todo ese cobro a sus usuarios debido a que existen unos mecanismos que se implementaron en la pandemia que restringían eso. Entonces, el resumen es que muchas empresas tienen que comprar costoso, y esas empresas que compran costoso no pueden cobrar a los usuarios. Se necesita un mecanismo de liquidez. Entonces, el tema no es tanto el mundo físico de la energía, sino el mundo financiero, y ese problema está por resolverse, y se requiere básicamente un movimiento institucional rápido, y ahí hay un apagón regulatorio porque la Comisión de Regulación de Energía y Gas no está funcionando. Y por otro lado existe un suspenso en cuál va a ser la condición de pago de esa energía que le vamos a dar a Ecuador, porque por otro lado le vamos a decir a unos agentes que generen, y tenemos que tener muy claro cuál va a ser esas condiciones de pago. En el pasado ha sido pago anticipado, ¿no? O sea, sí podemos tener energía, pero necesitamos que los recursos fluyan por todo el sistema. El resumen es, la preocupación es más financiera que física, y esos recursos que Ecuador requiere, ojalá se hagan y se paguen por anticipado como siempre se ha hecho. Pero ya que usted menciona, doctor Malliguasca, el tema de las tarifas, quiero preguntarle por lo que ha venido anunciando el presidente Petro, en el sentido de cambiar la forma como se calculan las tarifas de energía eléctrica en Colombia. La gente de pronto no entiende esto, ¿cómo se calculan hoy y cómo podría cambiarse ese modelo a través de un decreto para que las tarifas no sean tan altas, especialmente en zonas como el Caribe? Eso, a ver, entonces hablemos un poco de eso. Existe una fórmula tarifaria. La costa Caribe tiene una particularidad, ya hablemos de ella, y es que a raíz del momento crítico que se vivió en esas empresas en el 2016 y quedaron en posesión de la Superintendencia de Servicios Públicos, el gobierno tuvo que hacer un mecanismo extraordinario de regulación para que operadores pudieran entrar a operar en esas zonas. Ese mecanismo incluye un cobro por las pérdidas. Pérdidas es energía que compra el comercializador, digamos que compra 100 unidades de energía, pero puede cobrar, digamos, 60. Entonces, a esos 60 que les cobra las pérdidas de esa energía que no logra recuperar. ¿Por qué no la recupera? Parte porque hay unos problemas técnicos que requieren inversión, pero parte
porque o hay usuarios que no pueden pagar y otra parte es porque hay usuarios que no la pagan y pueden pagar, se la roban. Y eso es un tema muy crítico en la costa. Entonces, señor. No, adelante, pensé que ya terminado. Terminé su pregunta y yo le pregunto. No, entonces hay un tema atípico en la costa que se cobra. ¿Cómo cambiarlo? Yo pienso que es difícil, que tiene que haber un mecanismo en donde entre el Estado, porque si no, alguien tiene que pagar el servicio y si no lo pagan los usuarios, tiene que pagar el Estado y eso es a través de unos subsidios que ya existen, algunos pendientes, pero si quieren que no paguen, pues alguien tiene que poner ese recurso. Una última pregunta, viceministro. Ahorita el precio en bolsa, que es, como usted nos explica, una parte de la factura, no toda, pues está en precios altísimos, no sé si históricos, pero están muy altos. Y el gobierno y otras personas dicen, oiga, ¿por qué están tan altos si los embalses están llenos? ¿Qué tanto de ese precio que está altísimo, tiene que ver con todo este ruido institucional que ha habido, con el tema de la CRE, con el tema de que sale un viceministro y entra otro, con el miedo que hay en el sector? ¿Algo ha afectado? ¿Usted cree eso? No, yo creo que los precios ayer, por ejemplo, ya estuvieron más bajos, simplemente porque lo que pasó es que está lloviendo más, comienza a llover. Le pongo un ejemplo, ayer llovieron 214, 219 gigavatios hora en el día y la demanda es como 210, eso es en el día de ayer, pero en la semana antepasada ya llovió 100 y pico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El generador que tiene un embalse tiene que mantener su embalse en un misterio del futuro. ¿Por qué tiene un misterio? ¿Qué sabe él? Él sabe cuánto le dura su embalse. En promedio los embalses colombianos duran 2.7 meses. Ese es el promedio de todo el embalse colombiano y hay solamente uno que dura más de un año. Entonces, cuando regula el embalse y él ve que no está lloviendo y que las expectativas es que venga un verano, ¿qué hace él? Él dice, yo tengo que poner un precio que cuide el agua. Para poder cuidar el agua, él tiene que imaginarse que puede entonces reemplazar esa agua por otra energía que no sea la fuente hídrica. Tiene que ser una fuente térmica y esas están más altas. Entonces, por eso es que el precio sube. Es un mecanismo, de alguna manera, que existe para que el recurso tenga un precio que lo ayude a optimizar. Pero hemos tenido semanas de agua, la entrada de Ituango y un nivel de embalses, afortunadamente, que está bien. Pero no podemos manejar el futuro. Entonces, la mejor manera de calibrar la suficiencia del sistema es dejar que el sistema, de alguna manera, cuide su recurso. Entonces, eso se va viendo en un vaivén de días a través de expectativas, a través de nivel de embalse, a través de proyectos que entren. Y ahí tenemos un paréntesis enorme porque hay muchos proyectos que no han entrado, estamos atrasados en proyectos. Entonces, fíjese que a raíz de que llovió más estas semanas, ya digamos ayer estuvimos en el 80 y pico % de la media, y las semanas pasadas estamos en el 50 y pico % de la media, entonces tenemos un alivio en ese precio de bolsa. Pues parte de las reacciones a lo comentado por el presidente Gustavo Petro en medio de la crisis eléctrica que está viviendo el Ecuador. Manuel Mayhuashka, ex viceministro de Minas y Energía, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Blue Radio. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien, muy amable.